Muy buenas tardes para toda Venezuela. Quiero dirigirme al país con informaciones que deben compartirse en aras de la construcción de un futuro para todos y para todas. Me acompaña el Consejo de Vicepresidentes, ministros, presidente de PDVSA y especialmente hemos invitado al presidente de la Asamblea Nacional para agradecer la colaboración que ha prestado en la aprobación de leyes esenciales en esta etapa que vive nuestra Venezuela. Hoy me quiero dirigir a toda Venezuela, sin exclusión alguna, a las mujeres, a los hombres, a la juventud venezolana. Compartir información para que tengamos claro el panorama de dónde venimos, dónde estamos, hacia dónde vamos y, sin duda alguna, destacar una década de bloqueo económico contra Venezuela que produjo 7 años de pérdida de valor del Producto Interno Bruto, de crecimiento durante 7 años. Llegamos a tener una inflación anualizada de 6 dígitos. Si ustedes recuerdan bien, en el año 2019 tuvimos una inflación anualizada que superó el 344.000%, desabastecimiento de un 39% y en algunos rubros esenciales un desabastecimiento crítico. Quizá lo más doloroso para nuestro país también fue la pérdida del poder adquisitivo de nuestros trabajadores, de nuestras trabajadoras, la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones y el socavamiento del concepto legal de salario, tanto en el sector público como en el sector privado. Tuvimos también una migración inducida por situación económica, una migración que en su primera etapa fue selectiva, donde sectores profesionales de nuestro país migraron a otras latitudes buscando mejor vida material, buscando mejor porvenir. Allí se fueron médicos, ingenieros de industrias esenciales de nuestra patria y una segunda etapa de migración masiva donde población vulnerable migró de nuestra patria. A pesar de ello, quiero resaltar un gran esfuerzo y un gran sacrificio de todo el pueblo venezolano. En el año 2018 nos reencaminamos con el programa de recuperación económica que presentó el presidente Nicolás Maduro al país en agosto de ese año. Este programa de recuperación económica permitió y ha permitido un crecimiento durante 20 trimestres consecutivos, 5 años de recuperación económica, donde hemos incluso llegado durante los últimos 4 años a liderar el crecimiento en Sudamérica y en América Latina. Derrotamos el desabastecimiento y hoy Venezuela tiene pleno abastecimiento, incluso superiores sus niveles al inicio de esta data que inició su medición en el año 2002. Derrotamos de igual manera la hiperinflación, una hiperinflación que golpeó muy duramente a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestra patria. Recuperamos paulatinamente el ingreso de los trabajadores. En octubre del año 2021, el ingreso mínimo de los trabajadores alcanzó los $30. Ese mismo se mantuvo en el año 2022. Ya para mayo del 2023 alcanzamos los $45, enero 2024 $104, el equivalente. En mayo 2024 $134, en mayo 2025 el equivalente a $161 y en marzo 2026 alcanzamos $190 gracias a un ingreso extraordinario que tuvimos, como lo anunciamos en la aplicación que existe en el Palacio de Miraflores, la aplicación digital, donde se mostró al país un ingreso por venta de filol extraordinario y permitió hacer este incremento en el mes de marzo que pueda sostenerse en el tiempo. De igual manera, en el sector privado, la recuperación de la capacidad instalada de las industrias en Venezuela permitió
y recuperando igualmente el salario y el ingreso de los trabajadores en el sector privado. Pero esto también estuvo acompañado de lo que podemos decir el ingreso no monetario, ingreso social, que se ha expresado a los trabajadores de Venezuela a través de subsidios directos a la electricidad, al agua, a gasolina, que puede decirse que alcanza prácticamente un monto de $189 y que no incluye subsidios en otros ámbitos, como en el ámbito de los CLAP, que tiene un subsidio del 97%, en el plan proteína un subsidio del 75%, en la electricidad de 96%, en agua potable 92%, en subsidio del gas 98%, por solamente nombrar algunos. Fue la vía que se encontró para hacer justicia social. ¿De qué manera acompañar a nuestros trabajadores, a nuestras trabajadoras, a la población más vulnerable? ¿Cómo acompañarla en una situación de tanta vulnerabilidad causada por el bloqueo? ¿Cómo proteger socialmente a través del sistema Patria a grandes cantidades de personas de la población venezolana? De tal manera que venimos de allí, yo quiero reconocer lo que ha sido la voluntad del pueblo venezolano. Una voluntad inquebrantable, una voluntad que le dice al mundo de lo que estamos hechos los venezolanos y de las venezolanas, que muchas veces cuando vienen del exterior, personas a visitarnos, se sorprenden de lo que ha logrado Venezuela con tan poco. ¿Qué queremos hoy los venezolanos y las venezolanas? Queremos recuperar tiempo perdido. Queremos recuperar nivel de vida para nuestra población, como lo concibió el comandante Hugo Chávez con el sistema de protección social en las misiones, en las grandes misiones sociales, dar mayor protección a los menos favorecidos y allí donde las heridas sociales causadas por el bloqueo pudiesen tener mayor magnitud para su atención. Pido también que corrijamos errores propios del pasado. Los reconocemos, los corregimos y pido no repetirlo. Y por eso yo, primero que nada, quiero dirigir este mensaje hacia el futuro, hacia una Venezuela que debe estar definitivamente libre de bloqueos, libre de sanciones. Sé que la recuperación, y lo hemos demostrado, no se hace del día a la noche ni de un día a otro, pero quiero que empecemos ese camino. Y es un camino donde sabemos cómo hacerlo, porque pudimos lograrlo en medio de las peores de las dificultades que significó el bloqueo contra Venezuela. Nuestro objetivo inmediato, mediano y a largo plazo es recuperar sostenida y paulatinamente el ingreso de los trabajadores mediante el crecimiento productivo, tanto en el área de los hidrocarburos como de la minería, que generan ingresos inmediatos. Una vez que se da la recuperación productiva, genera ingresos inmediatos para beneficiar al conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras. Yo quiero compartir una lámina que muestra dónde estamos y de dónde venimos. El Producto Interno Bruto de hoy, año 2025, representa apenas el 36% de lo que fue en el año 2012, donde el comandante Chávez aprobó una ley orgánica para la protección de los trabajadores y de las trabajadoras del país. En ese año, nuestros ingresos, alcanzaron un nivel de casi 98.000 millones de dólares en ese año. Y cuando decimos que el año 2025 es apenas el 36% de lo que fue en el año 2012, yo quiero también mostrar lo que han sido estos 5 años de recuperación sostenida, paulatina, económica, basada en el sacrificio, en el esfuerzo propio. Ha sido gracias al esfuerzo propio, donde vemos que del año 2022 al año 2025 los ingresos prácticamente
alcanzan lo que fueron los ingresos en el año 2012. ¿Por qué quiero mostrar esto? Para que se entienda dónde estamos, a dónde queremos ir y cómo tenemos que hacerlo. Por eso digo, no se logra de la noche a la mañana, ni de la mañana a la noche, ni de un día a otro, pero tenemos que empezar. Y yo le pido a Venezuela que empecemos a la recuperación sostenida y mantengamos este camino del crecimiento, pero que debe hacerse con prudencia, con conciencia, con paciencia, pero con un profundo espíritu de optimismo sobre lo que le depara el futuro a Venezuela. Fíjense ustedes, los ingresos de los últimos meses han permitido que nosotros podamos avanzar, que podamos sostener el ingreso de los trabajadores y, como dije previamente, dar un incremento en el mes de marzo. Lo que no podemos repetir, errores que cometimos en el pasado. Eso debe corregirse. Ningún incremento al ingreso de los trabajadores debe estar desprovisto de fuente de financiamiento. Cada incremento que se haga debe ser sostenible en el tiempo, que no genere inflación que termine, llevándose por delante ese aumento que yo llamo el falso aumento. Y traje ejemplos concretos del pasado. En el año 2022, aquí está el ministro del Trabajo, para cumplir una obligación derivada de una convención colectiva, se hizo un pago a los trabajadores. Y la inflación en cuestión de 2 días subió de 8.2% a 28.7%. Ya ese pago valía prácticamente un tercio menos. Y en el curso de la semana ya sencillamente no equivalía a nada, pero no solamente fue a los trabajadores que fueron beneficiados correctamente por un derecho que les correspondía, sino que también impactó en la inflación para todo el país. Una forma de garantizar el incremento del poder adquisitivo no solamente son los incrementos nominales que se hagan del ingreso que en este momento está actualizado. Ese ingreso que está indexado y seguirá indexado es justamente para evitar este tipo de situaciones. En el año 2018, de igual manera, se hizo un ajuste, pero ya a los 2, 3 meses, 4 meses era cero el aumento. Se causó un perjuicio al trabajador. Es lo que llamamos los falsos aumentos, porque no permitieron su sostenibilidad en el tiempo. Y en el año, entre enero del 17 y octubre del 19, se hicieron un cúmulo de incrementos salariales que representaron 36.911.165% de incremento nominal salarial, pero la inflación que generó 62 millones%. Imagínense ustedes, a esto es lo que yo me refiero de errores del pasado a los que no podemos volver y que los avances que tenemos que dar para proteger a los más vulnerables, los avances para acompañar a nuestros trabajadores y a nuestras trabajadoras debe ser responsable, sostenible para acompañarlos. ¿Cómo hemos hecho los venezolanos y las venezolanas en los tiempos más duros del bloqueo? Bueno, se promovió la economía del emprendimiento y de la economía comunal, Ángel, que acompañó el ingreso familiar. Fue acompañada, como ustedes vieron, también de políticas de subsidio para que los más vulnerables no estuviesen sometidos a lo que fue, los momentos más duros del bloqueo. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, avanzar, pero avanzar en unión. Y aquí yo voy a detenerme a compartir una información que es sensible para Venezuela. Anuncio que el 1 de mayo haremos un incremento. Y ese incremento, como lo hemos señalado, será un incremento responsable. Y igualmente, en el futuro próximo, conforme tengamos y Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial y del ingreso de los trabajadores, seguiremos avanzando por ese camino. Hoy en Venezuela hay más pensionados que cotizantes a las pensiones. Hemos
invertidos, producto de la misma situación, primero del bloqueo, pero hay que decirlo, fue el comandante Hugo Chávez quien hizo justicia a los pensionados de Venezuela. Yo recuerdo muy bien lo que eran los pensionados en la Cuarta República, Carlos Alexis, marchando, sin ningún tipo de acompañamiento, sin ningún tipo de protección. Y Chávez hizo justicia social en un modelo correcto de reparto, pero ese modelo ha sido perforado por el bloqueo. Ese modelo hoy no es sostenible, hoy no lo es. Y por eso, cuando hacemos los cálculos, se necesitarían 38 millones de trabajadores activos para poder sostener este modelo. Es decir, más de la población que tiene hoy Venezuela. Eso nos llama a nosotros a la reflexión, nos llama a convocar a la unión para buscar el camino que permita la protección de nuestros pensionados, para que se mantenga el espíritu de justicia social del comandante Hugo Chávez. Pero cuando vemos quién financia las pensiones en el país, 91% de las pensiones las financia el Estado venezolano. Ha sido perforado el modelo legal salarial y ha sido perforado el modelo legal de la seguridad social en Venezuela. El sector privado apenas aporta un 9% de lo que debe ser para poder cubrir el total de las pensiones. Debemos, y esto es algo fundamental, y yo pido la colaboración de todos, debemos formalizar el sector trabajo, ministro del Trabajo, para evitar la precarización. Yo he visto los resultados de la encuesta que hicimos en Patria, la encuesta laboral. Hay precarización en la jornada de trabajo, en las vacaciones y otros derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Y tenemos que formalizar para que se preserve el poder adquisitivo, el salario de los trabajadores activos y para que se preserve también la posibilidad de pensiones para quienes han alcanzado la ley que corresponde para optar al beneficio. Yo allí pido la colaboración y haré anuncios de seguidas. Mi primer anuncio para Venezuela. A partir del día de hoy, instalo la Comisión para el Diálogo Laboral que abarque la constituyente laboral en curso y de seguridad social, con participación del Estado venezolano, con participación del sector privado y con participación de los trabajadores, las trabajadoras y los pensionados del país, que nos permita visualizar un nuevo modelo de esa Venezuela que debe abrirse paso sin bloqueo, sin sanciones. Yo pido la máxima colaboración, que sea una Venezuela que converse, que estos sectores se sienten a conversar, a dialogar y de allí salga un consenso sobre cuál es el modelo que necesitamos para garantizar crecimiento y para garantizar el futuro de los venezolanos y de las venezolanas. De igual manera, pido una nueva institucionalidad del Estado, un Estado ágil, un Estado digital, transparente, eficiente, profesional. Convoco a los jóvenes de Venezuela que están en el país y a los que están fuera de nuestras fronteras a incorporarse a este esfuerzo y los invito a regresar a nuestra patria para que todos sumemos juntos en esta dirección. Yo voy a aprovechar para firmar, me ha traído el presidente de la Asamblea Nacional, voy a aprovechar para firmar la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos. En su artículo 6 me da facultades para la eliminación de trámites innecesarios, me da facultades para reducir plazos que deban reducirse, me da facultades para agilizar todos los trámites que a lo largo de la historia, lo digo con responsabilidad, atropellan al ciudadano y a la ciudadana. Esta ley que firmo el día de hoy es una ley de justicia para los venezolanos y para las venezolanas. Queda entonces ya promulgada la Ley Orgánica para Aceleración
de trámite. De igual manera, en esta dirección de modernización del Estado venezolano, anuncio la creación de una comisión que determine la naturaleza estratégica o no de los activos del Estado, conformada por el Estado, por el sector privado y por el poder popular. Queda excluida la industria de los hidrocarburos, a la cual le aplicará la nueva ley reformada por la Asamblea Nacional. Quienes en sueño aspiran la privatización, por ejemplo, de PDVSA para entregarlo a poderes transnacionales, sencillamente está equivocado y se encontrará con la fortaleza de un pueblo decidido a defender sus recursos estratégicos. Es la industria de los hidrocarburos la que da vida a la nación, sustento, la que da justicia social al pueblo de Venezuela, la que da crecimiento económico, la que impulsa a otros sectores de la economía para seguir avanzando. Si ustedes ven y revisan en el mundo, las grandes reservas de petróleo, de gas, sus empresas son nacionales y así seguirá siendo en Venezuela. De igual manera, dispongo instalar inmediatamente el Consejo Nacional de Economía para recibir propuestas en el orden de un nuevo modelo tributario para Venezuela, que se haga justicia y que nos haga más competitivos, un modelo tributario más eficiente. Hemos avanzado muchísimo, se ha hecho muchísimo, pero debemos impulsar plataformas tecnológicas que nos permitan pasar a un nivel superior. He escuchado a los sectores comerciales, he escuchado a los sectores industriales. Puedo decir que yo espero que de este Consejo Nacional de Economía pueda salir un nuevo modelo tributario de consenso entre todos los sectores económicos del país. De igual manera, la recuperación de los activos y recursos bloqueados en el extranjero y que son del pueblo de Venezuela se destinarán inmediatamente a impulso productivo de la industria de los hidrocarburos y la minería que permita y garantice dar incremento de salario a nuestros trabajadores y a nuestras trabajadoras. E inmediatamente rehabilitación de la infraestructura básica, electricidad, agua, vialidad, escuelas, hospitales. Así está previsto en los dos fondos que hemos creado. ¿Dónde irán esos recursos una vez que cese el bloqueo y que cesen las sanciones? Irán para el beneficio del pueblo venezolano. Igualmente, pido a las instancias del Estado y del Gobierno Nacional repensar la protección social, Héctor, para nuestros jóvenes y para nuestros abuelos y nuestras abuelas. Exijo al sistema de protección social el máximo de atención a nuestros abuelos en salud, en alimentación, en recreación. Creo igualmente el registro de saberes y profesiones de los jóvenes, de los pensionados, jubilados y migrantes de Venezuela. Que ese registro nos sirva de bitácora para la profesionalización del Estado venezolano y para cubrir los nuevos empleos que se van a derivar de las inversiones nacionales e internacionales. Ustedes saben que en los últimos 3 meses hemos estado muy activos para captar inversiones y que esas inversiones se traduzcan en creación de empleo, pero que esas inversiones productivas generen también crecimiento de la economía en distintos sectores, en los 13 motores de la economía nacional, que permita un empleo sostenible para nuestros jóvenes, pero también que se incorporen los pensionados y los jubilados. Igualmente, pido a la Asamblea Nacional, una vez más, reforma de leyes relativas al mercado inmobiliario. Se estima que 500.000 de viviendas están congeladas. Yo pido que se pongan a disposición del mercado inmobiliario y que quienes van al mercado inmobiliario
se les brinde las garantías del Estado venezolano para que esos inmuebles gocen y puedan estar a disposición de los jóvenes de nuestra patria, de quienes de inmediato han formado una familia, no pueden comprar un inmueble, pero puedan tener acceso a un mercado inmobiliario de renta. Finalmente, quiero convocar a toda Venezuela, a todos los sectores económicos del país, industriales, pequeñas, medianas empresas, emprendimientos, economía comunal, convocar a todos los sectores sociales de Venezuela, jóvenes, estudiantes, mujeres, afrodescendientes, todos los sectores sociales de nuestro país. Quiero convocar a todos los sectores políticos a dejar de lado las diferencias y nos sumemos a una gran peregrinación para luchar en conjunto, para elevar nuestras voces como una sola voz en contra del bloqueo, para que cese el bloqueo y cesen las sanciones a nuestro país. Esa peregrinación iniciará el 19 de abril, abarcará toda Venezuela y llegará a Caracas el 1 de mayo. Nosotros mismos nos pondremos al frente. Yo quiero culminar en palabras de nuestro Padre Libertador en Angostura. Volando por entre las próximas edades, mi imaginación se fija en los siglos futuros y observando desde allá con admiración y pasmo la prosperidad, el esplendor, la vida que ha recibido esta vasta región, me siento arrebatado y me parece que ya la veo en el corazón del universo, extendiéndose sobre sus dilatadas costas, entre esos océanos que la naturaleza había separado y que nuestra patria reúne con prolongados y anchurosos canales. Ya la veo servir de lazo, de centro, de emporio a la familia humana. Ya la veo enviando a todos los recintos de la tierra los tesoros que abrigan sus montañas de plata y de oro. Ya la veo distribuyendo por sus divinas plantas la salud y la vida a los hombres dolientes del antiguo universo. Ya la veo comunicando sus preciosos secretos a los sabios que ignoran cuán superior es la suma de las luces, a la suma de las riquezas que le ha prodigado la naturaleza. Yo pido que ese corazón de Venezuela, que lata con mucha fuerza, lata a favor de todos los venezolanos y de todas las venezolanas, que aprendamos a hablarnos distintos, que aprendamos a dialogarnos y que llevemos a Venezuela a ese centro del universo como lo concibió nuestro Padre Libertador, siendo lazo para la unión de los pueblos del mundo. Muchas gracias.